Sexuales con un psicólogo que ya estuvo con nosotros el pasado mes de noviembre para presentarnos su libro ¿Por qué la gente a la que quiero me hace daño? Hablamos de Manuel Hernández, psicólogo especialista en apego, neurobiología y emociones y creador del método Parcube. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar aquí y feliz año. Mira, creo que vas a ser el último invitado a que le voy a felicitar el año nuevo, porque ya da vergüenza. ¡Feliz año! Muchas gracias y gracias por volver a confiar en mí y volver a invitarme. Claro que sí, me encantó además esa entrevista, conocimos mucho y aprendimos bastante. Bueno, vamos a hablar de abusos sexuales, porque sí es cierto que la última vez que estuviste dimos una pequeña pincelada y es un tema bastante importante en el que yo creo que todavía hay mucho desconocimiento en cuanto a cómo son las víctimas y a cómo son los agresores, que nos dijiste que bueno, que ellos también son víctimas, ¿no? Sí, con lo cual no justifica que una persona que haya sido víctima agreda. Gracias a Dios el ser humano tiene una capacidad de resiliencia, de supervivencia, que hace que la mayoría de las personas que han sido abusadas sobrevivan a eso y ayuden, sean buenas personas. Pero sí que es verdad que algunas personas abusadas van a ser agresores, sí. Es una plaga esto, sobre todo por el estigma que tiene y por la vergüenza que hay tanto en las personas abusadas como en las personas que rodean a esas personas abusadas, que hacen que lo escondan. Entonces, lo peor del abuso sexual no es el sexo. La gente pensaría que es el sexo, ¿no? Es dos características, bueno, o tres. Una es la invasión de la intimidad de la persona. Dos, el que alguien que hubo ahí no me protegió, es decir, el sentirme invisible, el sentirme expuesto, el que alguien me pueda hacer esto y nadie se haya dado cuenta o me haya protegido o me lo hayan negado. Y tres, que el 80% de los abusos sexuales van a ser hechos por personas muy cercanas a la persona abusada. Van a ser por familiares muy cercanos o personas muy cercanas a la familia, monitores, vecinos, pero personas muy cercanas. El 80% de las personas abusadas van a ser abusadas por personas conocidas, de su entorno, muy cercanas de su entorno. Y esto hace que haya una cosa que el cerebro de un niño no pueda tolerar, y es que la persona que me abusa es la misma a la que yo quiero. Claro. Y esto el cerebro lo rompe, lo descompone completamente, porque se crean dos sistemas que son incompatibles. Así que lo peor del abuso sexual, en la mayoría de los casos, es el afecto, el cariño. Hay un mito sobre que la mayoría de los abusos sexuales se producen por extraños que te secuestran. No es verdad, esos son prácticamente nulos. La inmensa mayoría son personas muy cercanas y esto es lo que destroza el cerebro del niño. Soy biólogo también, además de psicólogo, entonces por eso soy experto en neurobiología, y el enfoque que yo doy en mi trabajo, en mis cursos, en mis terapias, es ese, ¿no? Entender el cerebro y entender cómo la persona funciona. Y creemos que el principal problema del abuso sexual es el sexo, y ese es casi el último. El principal problema es el apego. Y la dominación, ¿no? El querer dominar o... Verás, es que la mayoría de los abusos ocurren de la siguiente manera, es perverso. El abusador sexual seduce al niño. Igual que una persona adulta pues seduce a otra, pues invita a cenar o invitan a quedar, en fin. Aquí el adulto entonces primero lo halaga, le hace sentirse querido, le hace sentirse especial. Le hace sentirse que es único, que es algo que solamente saben ellos. Esto que hago contigo no lo hacen otros niños. Te he elegido a ti porque para mí eres la mejor o el mejor. Entonces el niño siente un halago, se siente especial. Piensa que el abuso sexual no ocurre de una forma espontánea, ocurre en niños que se sienten muy abandonados, que se sienten muy solos. Entonces, claro, ellos se sienten especiales. Y entonces el abusador poco a poco les va diciendo, bueno, ahora vamos a hacer un juego, ahora vamos a hacer esto, ahora tal, pero esto no se lo vamos a contar a nadie, esto será nuestro secreto. Cuando el niño tiene conciencia de que esa persona que yo creía que me quería, en realidad se aprovechó de mí y me abusó, es cuando se produce la ruptura completa del self. Y ocurren dos cosas, el niño percibe culpa y vergüenza. Y yo siempre le digo a mis pacientes que han sido abusados que el que tiene que esconderse es el abusador, nunca la persona abusada. En muchos casos el niño, de algún modo, lo dice a alguien, un familiar lo deja. Y como además los familiares o el entorno lo niegue, le digan no digas nada de eso, eso es imposible, ¿qué estás contando? Entonces ya la herida es brutal. Eso, para una persona que no ha sufrido esto, le va a costar entenderlo. Las personas que me están escuchando que lo han sufrido,
saben perfectamente lo que les estoy diciendo porque es lo que sienten en su día a día. Manuel, ¿existe algún perfil de abusadores? No sé, ¿se comportan de alguna manera o podemos... muchas veces salen en las noticias y gente de su entorno dice, es que no me imaginaba para nada que este chico hubiese hecho eso, ¿no? El perfil de los abusadores es personas que han sufrido bullying, personas que en su infancia han sufrido malos tratos. La mayoría de los abusadores sexuales han sido abusados sexualmente también en su infancia y ellos, en la mayoría de los casos, lo que van a intentar es conseguir afecto de alguien que sé que no me lo puede rechazar, de un niño. Es decir, un niño no me puede rechazar, entonces ellos de alguna manera sienten control, sienten poder. Tienen baja autoestima, ¿no? Muy baja. No se creen capaz de tener una pareja adulta. No, muchos tienen pareja y están casados y tienen relaciones. Lo que ocurre es que de alguna manera en sus relaciones se sienten como inferiores. Entonces con un niño pueden sentir control, pueden sentir afecto, pueden sentir que no van a ser rechazados. Vamos, yo tengo una paciente que fue abusada por el psicólogo de su colegio y las niñas de ese psicólogo estaban en la misma clase. Imagínate. El tema es ese, que hay dos tipos de abusadores principalmente de niños. Uno son los pederastas, que es que abusan de los hijos y curiosamente no abusan de nadie más que de los hijos. Y después están los pedófilos, que son los que sí que tienen como objeto sexual a los niños, entonces buscan niños para abusarlos y sí que abusan de muchos. Así que si un tío abusa de su sobrino, probablemente abuse de más sobrinos. Pero el padre probablemente abuse de su hijo solamente, pero no abuse de otras personas de fuera. O viceversa, un pedófilo puede abusar de niños de su entorno, con este psicólogo, pero no abusar de su propio hijo. De sus hijos. Bueno, pues... La mayoría son hombres, ¿eh? Hay algunas mujeres que sí abusan sexualmente de niños, pero la inmensa mayoría son hombres. Bueno, también están las mujeres, parejas que lo aceptan. Bueno, y que hacen intercambio. O sea, algunas mujeres hacen intercambio de pareja, de niños con otras parejas para abusar de ellos. Utilizan a sus hijos. Pero están muy supeditadas a la demanda del varón. O sea, su prioridad no es proteger a su hijo, sino ser aceptada por su pareja. ¿Me estoy explicando? Sí. Entonces, sacrifican. Muchísimas mujeres abusadas sexualmente por sus padres permiten que ese mismo padre, que ahora es abuelo, abuse de su propia hija. Un pedófilo, o una persona que abusa sexualmente puede, a través de una terapia, terminar de hacer eso. Es muy complicado, muy difícil. La tasa de recuperación es muy baja. Yo he tenido pacientes que han abusado sexualmente y bueno, es durísimo porque claro, imagínate, ¿no? Pues yo tengo que ayudarles, ¿no? Tienes que ayudarles a que ellos puedan conectar con su propio dolor para poder conectar con el dolor de otros. Piensa que un psicópata, y estas personas son psicópatas, son aquellas personas que no son capaces de sentir nada y por lo tanto no sienten nada, lo que siente el otro. Ellos no sienten remordimiento porque no son capaces de empatizar, de ponerse en la situación del otro. Entonces el pronóstico es bastante malo por una sencilla razón, porque les gustó. Entonces, claro, en el momento que les gustó, tienden a repetirlo. No digo que no se puedan curar, pero en pronóstico bastante... Siempre lo llevan ahí, ¿no? Sí. Y bueno, por otro lado, un niño abusado, en este caso un niño o cualquier persona de cualquier edad, ¿puede, tratándose en ese momento, intentar no copiar en un futuro ese papel? Por supuesto. La inmensa mayoría, gracias a Dios, las únicas personas que pueden hacer daño es a sí mismas. Obviamente, mientras antes se frene esto, mejor pronóstico tiene. Si la familia, el entorno familiar se pone de parte del niño, no lo niega, no lo oculta, tiene muchísimo mejor pronóstico. Pero una cosa que es real también, que la media de que se relate el abuso es de 15-20 años. O sea, los niños estos tardan 15-20 años en relatar el abuso. Normalmente siempre dejan alguna pista, dejan algo ver, pero si son negados en ese momento tardan 15 o 20 años en explicarlo. Claro, a nivel jurídico esto es un desastre porque eso ha prescrito, pero a nivel psicológico es que lo hacen cuando ellos se sienten preparados para poder hacerlo, cuando son adultos. A veces el abuso sexual es amnésico en muchos casos y entonces surge en un parto porque esa experiencia tan intensa les recuerda a eso. A veces ocurre que tienen a un niño de la misma edad que cuando ellos fueron abusados, entonces empiezan a venir los abusos. A veces surge en una terapia. Es terrible porque es que a la persona la destroza, es como coger un espejo, tirarlo al suelo y mirarte en ese espejo. Ellos no ven una persona íntegra, ellos ven trocitos en ese espejo. Claro, ¿cuáles son las consecuencias de haber sufrido un acoso psicológicamente hablando? La autoestima, me imagino que es muy difícil de recuperar. La autoestima se destroza porque si esta persona me abusó, ¿quién soy yo en el mundo? Si las personas que yo más quise o de las que más quise me abusaron, ¿por qué no me van a abusar los demás? ¿En quién puedo confiar? Problemas de adicciones, la mayoría de las personas con adicciones, muchas han tenido abusos sexuales. Problemas con la comida, muchísimo, anorexia, bulimia, por ejemplo, estar gruesa hace que ya no sea atractiva, ya no volverán a abusarme, anorexia como manera de sentir el control,
depresiones, o sea, el plan es gravísimo. Ya te lo dije en la otra entrevista, ¿no? Para mí el problema no es el síntoma, es la enfermedad. Entonces muchas veces el síntoma es el alcohol o la cocaína o la anorexia, pero la enfermedad es el abuso. Claro. En este caso estamos hablando de abusos sexuales que engloban a todos los tipos de abusos. Piensa que hay abusos de negligencia, de personas que no vieron o padres que no vieron lo que ese niño le ocurrió, abusos psicológicos, abusos físicos y abusos sexuales. El abuso sexual los engloba a todos, porque siempre que una persona es abusada sexualmente hay alguien que no se dio cuenta. Y este es el peor abuso. El peor abuso no es el sexual, lo digo mucho, es el sentirse solo, indefenso. ¿Cómo podemos estar alerta de esas pistas, ¿no? Porque cuando un niño sufre abusos sexuales, además durante años, porque hay casos que son tremendos, tiene que haber alguna manera, o sea, esa familia de alguna manera ha tenido que escuchar, decir, no sé... La mayoría de esas familias son familias en las cuales hay carencias, por ejemplo, madres que están solteras o que son madres que no tienen recursos, entonces tienen que dejar a los hijos con abuelas y entonces los tíos de esos niños abusan de ellos. En muchos casos son personas que tienen que dejarlos con un vecino, o sea, son familias tal. Yo creo que el principal factor es apoyar a las familias, claro, darle los recursos a las familias para que puedan estar ahí y después ver síntomas en el niño. Si claro, el niño, si lo cuida, por ejemplo, su abusador, el niño no querrá irse con él, ¿no? Al contrario, ahí es donde nos equivocamos. Sí. Claro, es que el abusador es el único que me quiere. El abusador es el único que me da cariño, el único que me da afecto. Un niño es como una planta. Si tú una planta la pones en un sitio oscuro, la poca luz que haya, la planta va a buscarlo. Y es aquí el error. Pensamos que el niño va a rechazar al abusador. No, el niño quiere, en la mayoría de los casos, quiere al abusador. El abuso sexual que tiene mejor pronóstico es en el que ha habido daño, violencia o miedo. Porque entonces el niño va a rechazar al abusador. Pero cuando hay afecto, esto es un destrozo, porque el niño quiere al abusador y lo busca. Y entonces, claro, después se siente culpable porque yo lo busqué. ¿Por qué fui a buscarlo? Claro, si es que no te quería nadie, la única persona que te quería, que te hacía sentirte especial era él. ¿Cuál es la diferencia entre que yo coja un niño, se me acerca una niña, me da un abrazo y yo digo, oye, este niño necesita afecto? Y yo le ayudo a estudiar, le acompaño al colegio, le enseño fútbol. Y ese niño va a guardar un recuerdo precioso de mí toda la vida. Esta persona me salvó. Yo tengo una infancia muy dura y ha habido personas ahí que han estado y que me han salvado. Pero ahora yo llego a ese niño, le doy afecto, le doy cariño, pero además abuso de él. Claro, esto crea en el cerebro del niño una contradicción que no puede resolver y le va a destrozar. Esa es la diferencia entre un niño resiliente o superviviente y un niño abusado, que no significa que no puedan sobrevivir, quiero decir que eso se le destroza. Entonces, el niño claro que quiere al abusador, es que es el único que le hace caso, es el único que le pregunta por el fútbol, el único que le pregunta por las notas, que estudia con él, que le lleva a comprar caramelo. ¿Me explico? Sí, sí. El que le enseña a montar en bicicleta. Entonces, claro, la ruptura se produce porque yo pensaba que tú me querías, pero tú no me querías. Tú querías abusarme, tú querías aprovecharte de mí. Esto es lo que produce la ruptura. ¿Y por qué cuesta tanto, bueno, que cuenten en ese caso los niños una vez que ya son adultos? A veces ha habido casos que yo creo que no han llegado nunca a confesar. Muchísimo. ¿Ese sentimiento de culpa quizá se la crea el propio abusador o se la crea el propio niño? En algunos casos el abusador le dice, si cuentas esto a alguien te mato. En otros casos se lo crea el niño porque de algún modo quiere al abusador y si yo lo cuento, ¿qué le va a pasar? En otros casos tiene miedo de que la familia se entere y entonces le digan, oye, que tú lo provocaste. En otros casos van a tener miedo al escarnio, es decir, claro, si yo cuento que he sido abusada, pues de algún modo me van a mirar mal o van a pensar tal o cual. Hay muchísimas situaciones, pero hacen que de algún modo esto se quede como algo guardado ahí, algo íntimo que me hace sentirme que soy defectuoso. Ya digo, muchos niños abusados tienen miedo de que al abusador les pase algo. Muchos niños tienen miedo de que la familia... Yo tengo le rechace o algo, ¿no? Le rechace o que la familia se vea contaminada, y que se sepa. Yo tengo muchas chicas abusadas por los padrastros y tenían miedo de que la madre se volviera a quedar sola. ¿Me explico? Muy duro. Es decir, tenemos que entender el abuso sexual no como algo sexual, tenemos que tener un abuso sexual en un contexto donde ocurren muchas cosas. Bueno, es duro, ¿no? Eso a una persona le destroza la vida, o sea, le deja... Es una... Que yo cuando las personas vienen abusadas sexualmente se lo digo, mira, de esto es terrible, tenemos que sacar algo bueno. A ver si podemos participar en alguna asociación ayudando a otras personas que han vivido esto, ayudar a niños que están en situación de desamparo, porque
claro, esto ha ocurrido, yo no puedo cambiarlo, pero vamos a intentar hacer de ti un héroe, ¿no? Alguien que ha sobrevivido a eso y que es mejor gracias a esto, ¿no? Es una forma de sanarlo, además, siempre que se descubre un caso de en este caso, un abusador, y hay más casos de niños abusados, cuando uno tiene el valor y lo cuenta, ya vienen muchos detrás y se van uniendo poquito a poco, ¿no? Gracias al movimiento este Me Too que está viendo ahora, ¿no? Lo que hemos visto, porque hay muchos tipos de abusos, hay abusos de poder, como el de Harvey Weinstein, pero también, aquí estamos hablando del abuso sexual a la infancia. Al final deja de ser un abuso de poder, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando una persona rompe esa barrera, los demás se permiten hacerlo, ¿no? Pero cuesta mucho, les cuesta mucho, mucho. De verdad que no sabéis lo difícil que es para una persona abusada poder contarlo. A mí me llegan muchas veces casos que me lo cuentan en 10 sesiones, 12 sesiones, 5 sesiones, y la demanda es, tengo depresión, o tengo ataques de pánico, tengo tal, y empezamos a trabajar y de pronto sale, ¿no? Y le digo, mira, vamos a testar. Y siempre se le digo lo mismo, siempre. Lo disfrazan, ¿no? De otras cosas. No es que lo disfracen, es que no quieren recordarlo. Algunos no se acuerdan, otros lo recuerdan, pero me dicen, Manolo, estaba ahí y yo no quería tocarlo. Otros me dicen, de eso no quiero hablar. Y bueno, pues nada, cuando tú te sientas preparada y no vuelves más a consulta. Pero siempre digo lo mismo, siempre. El que se tiene que esconder fue el que lo hizo, no el que lo sufrió. Y ese es el mensaje que tenemos que trasladar a la sociedad. El que ha sido abusado no tiene que esconderse el que lo hizo. Pero esto es un mensaje que, bueno, que tardará en calar. Un mensaje que tardará en calar, pero que es muy bueno, y que yo creo que desde aquí, si por lo menos de todas las personas que nos están viendo, a una le ha llegado, es muchísimo, créanme, ustedes para nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí. Es un tema complicado, pero es un tema importante y valiente. Es necesario, estos temas yo sé que son dolorosos, que son difíciles, que a lo mejor dice uno, joder, en la tele, ¿no? A la hora que estoy, pero es que es necesario, tenemos que ayudar a esas personas que están desamparadas. La sociedad tiene la obligación de ayudar a las personas débiles para ayudarles a empoderarse y a salir adelante. Exactamente, vamos a dejar de esconder estos casos y de dejar de hablarlos. Tenemos ahí esa página web, psicólogomanuelhernandez.es, para más información, también por si necesitan sus servicios. Es maravilloso, a mí cada vez que viene, vamos. Muchas gracias. Me encanta todos esos consejos, ahí la tienen, pues toda la ayuda que necesiten de cualquier ámbito la pueden encontrar. Ya saben ustedes que la mente es un mundo todavía muy desconocido, no por ellos, que ya lo han estudiado, sino por nosotros, que nos abrimos pocos y estamos ahí ahora intentando descubrir un poquito más sobre nuestra forma de ser y nuestra capacidad de actuación. Muchísimas gracias, Manuel. A vosotros siempre. Un placer.